Buenos días a todas las personas conectadas el día de hoy. En primer lugar, agradecer tanto por la organización como por la posibilidad que nos dan de participar en este evento. Desde el proyecto denominado La gestión educativa para la promoción de entornos inclusivos en centros educativos, propuesto conjuntamente desde la Universidad Nacional y la UNED, ambas instituciones públicas en Costa Rica, mis compañeros Evelyn Chen Quesada, Warner Ruiz Chávez y yo, José Antonio García, les presentamos esta ponencia denominada La inclusión en la educación, una revisión de literatura para la gestión educativa. Este hallazgo o esta ponencia se enmarca en la primera fase del proyecto antes comentado. Bueno, en las últimas décadas ha estado en auge el estudio de la inclusión en los sistemas educativos, aumentando las relaciones interdisciplinarias que se establecen entre estas temáticas y otras variables, como estamos viendo a lo largo de las exposiciones, en aras de brindar puentes que permitan una mejor comprensión y aplicación de la inclusión en contextos educativos. Para nadie es un secreto que la gestión escolar es una responsabilidad de todos los actores de las comunidades educativas, en especial de las personas directivas, quien tienen entre sus funciones pues, llevar a cabo una gestión que asegure las oportunidades de todos los agentes intervinientes en el proceso, especialmente del estudiantado. Al respecto, ya incluso la SITIAL, que es el Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina, señala que como resultado del proceso de expansión e inclusión educativa, pues lleva a la necesidad de promover dinámicas institucionales que sean diferentes, nuevos formatos y, por ende, pues nuevas propuestas educativas. De este modo, entender que la gestión educativa puede incidir en el aseguramiento de oportunidades de acceso, permanencia y prácticas para la inclusión en la educación, permiten tener un panorama dirigido pues, a fortalecer espacios donde se construya de manera conjunta, al fin y al cabo, una sociedad más justa, democrática e inclusiva. En cuanto a antecedentes relativos al tema, iniciando con estudios a nivel internacional, Bailey y DePlace concluyen que si bien las personas encargadas de la gestión educativa de las escuelas son claves para implementar políticas en los centros donde laboran, pues es de vital importancia conocer las actitudes hacia la inclusión para predecir el enfoque de trabajo. Por su parte, estudios realizados en continente africano concluyen que tanto las actitudes como los conocimientos hacia la inclusión predicen prácticas efectivas en la enseñanza. En España, los hallazgos de otro trabajo mostraron que las buenas prácticas respecto a este objeto de estudio pues quedan determinadas por el liderazgo de la persona gestora del centro y, por ende, por su capacidad de analizar las necesidades presentes en toda la comunidad educativa. En México, Rodolfo y Tapia demostraron la necesidad de brindar un salto cualitativo en los discursos de las personas directoras, ya que en el lenguaje de alguna manera se evidencia la permanencia de un enfoque centrado en la rehabilitación, que es un término que constantemente estamos escuchando a lo largo de estas tres ponencias, y más que en la inclusión. A nivel nacional, algunos estudios, como el de Bravo en 2013, evidencia cómo las personas gestoras tienen una percepción positiva hacia la educación inclusiva en cuanto a la puesta en práctica de acciones y medidas para su promoción, a excepción de lo relacionado con la integración del estudiantado en condiciones de discapacidad en el aula ordinaria. Igualmente concluye este estudio que las personas directivas tienen percepciones y opiniones más positivas hacia la educación inclusiva que el propio colectivo docente de estas aulas ordinarias de apoyo. Por su parte, Marín y Meléndez alertan sobre la posibilidad de alcanzar la educación inclusiva siguiendo un proyecto institucional fundamentado
normalmente en diagnósticos, y que su avance va a depender en gran medida pues, de la organización, de la cultura de centro y del liderazgo institucional. Bueno, llegando a la parte metodológica, y como es habitual en este tipo de estudios, se parte de una revisión sistemática de literatura sobre el objeto de estudio con el propósito de identificar pues, los principales conceptos, estructurar evidencias, determinar las metodologías de investigación más frecuentes, así como extraer las principales categorías de análisis desde una perspectiva más cualitativa e identificar tendencias y vacíos en el campo de estudio. Para el cumplimiento de estos propósitos, pues la metodología de este trabajo retomó la propuesta de Liberati sobre la declaración de elementos de informes preferidos para revisiones sistemáticas y de metaanálisis, más conocido como en sus siglas en inglés como PRISMA. Y para realizar este trabajo, pues, se llevó a cabo la búsqueda en múltiples y reconocidas bases de datos internacionales como Scopus y repositorios de calado como Dialnet, Redalyc y Cielo. Entre los criterios de selección, cabe destacar, como se observa en la diapositiva, pues, trabajos publicados en la última década, estudios derivados de procesos de investigación, procesos empíricos, trabajos desde diferentes metodologías, que los trabajos fueran revisados por pares, que fueran en idioma español y que se pudiera acceder a los textos completos para el posterior, para el posterior análisis. Bueno, en el diagrama de flujo que se observa en la parte derecha, pues es derivado del proceso de búsqueda y selección, de acuerdo con estas pautas establecidas, y se observa cómo esta búsqueda concluye con 33 estudios sobre los cuales se lleva a cabo el posterior análisis, tanto cuantitativo como cualitativo. Centrando el interés en algunos datos desde una perspectiva bibliométrica, se muestra cómo el 42% de los resultados obtenidos aparecen en bases de datos, en la base de datos Latindex, el 25% en Scielo, un 17% en Redalyc y el 11% de los artículos se muestra en Scopus, obviamente pues, por ser más restrictiva, ¿no?, a la hora de incorporar artículos. En el gráfico de la derecha, en el gráfico de columnas, se observan las publicaciones anuales, mostrándose un claro aumento de artículos, como pueden ver, a partir del 2017, donde se incrementa la cantidad de trabajos hasta años recientes, 2020 y este que estamos, 2021, con 7 artículos de los 33 revisados. En cuanto a por categorías de análisis, en el gráfico sectorial se muestra cómo el 46% de los artículos de esta investigación están relacionados con la inclusión educativa, el 21% con la gestión educativa para la inclusión, un 18% con políticas educativas para la inclusión y solamente el 15% muestran interés en educación inclusiva. En cuanto a la metodología de los artículos, de estos estudios revisados, pues vemos en el gráfico de la derecha cómo han sido abordados de forma multiparadigmática, ¿no? La inclusión educativa ha sido el área con mayor diversidad de métodos, así como la educación inclusiva, mientras que para el resto de categorías se visualiza pues, un menor abordaje desde perspectivas tanto cuantitativas, cualitativas, así como de revisión de bibliografía. A continuación, mi compañera Evelyn les va a abordar, sigue con la discusión del resultado. Buenos días a todos y a todas. Efectivamente, a raíz de la investigación se logran generar 4 grandes categorías, tales como pueden observar acá. Inclusión educativa, que de este tema se generan de esta categoría se generan 3 temáticas, que es la inclusión educativa desde las TIC,
educación inclusiva desde la docencia y la educación educativa desde la educación superior. En cuanto a la educación inclusiva, todos los artículos que se revisaron hacen una tendencia fuerte a lo que es la educación inclusiva desde el enfoque de derechos. Obsérvese que el dato que dio el compañero José Antonio es menor, mientras que la inclusión educativa es la que más tiene artículos alrededor del tema. Y por supuesto, los artículos que encontramos en cuanto a lo que son políticas, que es la siguiente categoría, se encuentran dos grandes temáticas, que es la planificación de las acciones inclusivas y los compromisos asumidos por los países con las políticas. Y por supuesto, en lo que se refiere a la gestión escolar, que es el tema, digamos, que estamos enfocando y observando, se logró determinar dos temáticas, que es las competencias para el ejercicio del liderazgo en la educación y la gestión educativa para la inclusión. Ahora vamos a ver qué fue lo que se determinó. En cuanto a lo que es inclusión educativa, que eso es que lo hemos observado durante las diferentes exposiciones del día de hoy, es que la inclusión educativa hace referencia a lo que son las necesidades educativas especiales o algún tipo de diversidad, de discapacidad que se podría estar presentando en la población. Y todas aquellas acciones del sistema educativo para la atención o rehabilitación de estas circunstancias. Se englobaron de esta categoría tres temas, ¿verdad? Que es que nos encontramos que el estudio de las TICs como herramientas son necesarias para la superación de las barreras educativas y por supuesto la importancia de la participación docente en todos los niveles, desde preescolar hasta a nivel universitario. Y por supuesto la educación superior también presenta brechas y eso es importante, que se denota entre los estudios que analizamos, que hay brechas de acceso de información, de gestión estratégica, de falta de articulación con los diferentes departamentos a la hora de accesar a esos estudiantes al sistema de educación superior. En cuanto a la siguiente categoría, que es educación inclusiva, aquí les presentamos un gráfico que bastante resume todas las tendencias de lo que estamos comprendiendo por educación inclusiva, que es ya rompe el paradigma, tal como lo hemos venido observando, de una educación rehabilitadora hacia una educación en donde se contempla toda la diversidad, una educación para todos sin exclusión. Y aquí los artículos que se refieren particularmente al tema de inclusión educativa nos recalcan que el perfil educativo del profesional es fundamental de desarrollarse en materia de competencias, no solamente en el desarrollo pedagógico, sino competencias que vayan en el trabajo en equipo. Es fundamental el trabajo en equipo, el tener competencias de liderazgo, de valores y sobre todo de ética para que puedan desempeñarse de una manera mucho más efectiva. También nos recalcan y muestran la importancia de la evaluación y desarrollar habilidades personales, intrapersonales, tal como nos mostraba en el caso de Begonia, la importancia de las emociones del docente a la hora de manejarlo a nivel institucional y a nivel pedagógico. Y por supuesto el sentido de inclusión del currículo en la formación inicial del docente. Es decir, no podemos seguir pensando que los perfiles universitarios de la formación docente tengan excluido esta temática, porque es una temática que engloba la diversidad y que todos somos parte de esa diversidad. No es que unos son diversos y otros no lo somos, no. Todos somos parte de esa diversidad y que la atención debe ser integral y vista de esa manera. En la siguiente categoría, que tenían que ver con las políticas educativas para la inclusión, encontramos esas tres grandes temáticas y nos dicen y nos señalan y nos enmarcan de que la planificación de las acciones inclusivas en los centros educativos es importante. Es decir, no hacemos nada si no existen acciones de planificación ya estructuradas dentro de la institución. Y por supuesto, el gestor o las acciones de gestión de las personas directoras aseguran de alguna manera también que esa legislación y esa normativa se
ponga en práctica a nivel institucional. Y por supuesto que los compromisos adquiridos en los diferentes países ya no es solamente ese compromiso, sino darle un monitoreo y el seguimiento a estas políticas, porque ciertamente las políticas se gestan, pero si no se llevan a práctica su seguimiento y su control, pues ciertamente no podemos asegurarnos de que esta educación inclusiva llegue a todos y a todas por igual. En cuanto a la siguiente categoría, lo que es gestión educativa para la inclusión, fue escasa, ya pudieron observar en los gráficos de los que expuso mi compañero José Antonio, y sin embargo, de los artículos que logramos discriminar, que se hacían el énfasis y la observancia en materia de gestión educativa, pues las competencias utilizadas en el ejercicio del liderazgo para la educación son fundamentales. ¿Y de qué estamos hablando? De que esa persona gestora debe de impulsar esa cultura de inclusión, de que debe haber una gestión de su personal, no solamente es que él desarrolle o ella desarrolle acciones a nivel institucional, sino que debe generar esa cultura dentro de esa institución. ¿A través de qué? A través de planificación y a través de acciones estratégicas del centro educativo. ¿Para qué? Para que puedan tener y generar recursos que sean efectivos en el trabajo con la inclusión. Y por supuesto, las calidades de la persona directora son fundamentales. Es decir, no basta solamente que tener una formación cognitiva, sino es esta formación consciente a nivel intelectual, a nivel personal, a nivel social, para poder desarrollar centros educativos mucho más inclusivos. Y por supuesto... Disculpe, le quedan 5 minutos. Perfecto, gracias. Y un aspecto importantísimo es que ciertamente los estudios marcan de que hay importancia en materia de las voces del gestor y los docentes escuchan. Sin embargo, hay la ausencia el estudiantado no se visualiza, esa voz no se escucha en los estudios. Siguiente. Muy bien. Bueno, en cuanto a las tendencias y vacíos, a continuación, pues bueno, se evidencian claramente dos perspectivas en torno a las tendencias. Por un lado, la inclusión educativa orientada hacia la atención de necesidades educativas especiales y discapacidad, vinculándose con ese modelo rehabilitador que venimos escuchando y que coincide con lo expresado en ambas ponencias anteriores. Y por otro, la educación inclusiva vista bajo un enfoque pues, de la diversidad según los derechos humanos y justicia social, cuyo acento está en una educación para todas las personas sin exclusión. Este aspecto invita pues, obviamente a la reflexión sobre la necesidad de más investigaciones respecto al tema, pero desde esta perspectiva más integral, igualitaria, equitativa, considerando inclusive pues, las metas propuestas en los Objetivos del Desarrollo Sostenible para el 2030 en el área de educación. Una segunda tendencia que derivan de las investigaciones revisadas, pues centra el interés en las personas docentes y directivas de centros, pero no tienen en cuenta al estudiantado. Pues esto de alguna manera se convierte en un vacío que deriva en la necesaria reflexión de comprender la posición del colectivo de estudiantes durante el proceso de promoción de estos espacios inclusivos, situación que debe ser abordada de una manera íntegra por toda la comunidad educativa, de modo que posibilite la construcción de procesos más equitativos e igualitarios y una gestión educativa orientada a la creación de esos entornos inclusivos. En relación con el tema de políticas, en la línea de lo que venía comentando mi compañera, pues una tercera tendencia centra el interés en cómo las normativas aseguran la integración de las personas con discapacidad. En este sentido se comprende pues, la realización de investigaciones que no necesariamente presenten esa visión integral que venimos hablando, por cuanto que se evidencia que en el contexto tanto nacional como internacional aún no se tiene una visión renovada de educación inclusiva, detectándose así pues, un vacío sobre los estudios que involucran situaciones de vulnerabilidad como diversidad religiosa, orientación sexual, económica, etc., que también están presentes obviamente en los centros educativos. En cuanto a las tendencias relacionadas con la gestión educativa para la promoción de entornos inclusivos, cabe destacar la escasez de estudios.
Además, evidencia una orientación hacia la comprensión del rol del centro educativo y quien lo lidera como elementos fundamentales para promover procesos inclusivos. Estos estudios alertan sobre la necesidad de formar al personal, a los gestores y gestoras educativas, con el fin de que puedan liderar, gestar procesos y tomar decisiones más autónomas en el marco de sus responsabilidades. En cuanto a las conclusiones, llegamos a las siguientes. El trabajo presentado pues evidencia una revisión sistemática acerca de las investigaciones de carácter empírico. En cuanto a lo que es inclusión, educación inclusiva, gestión, políticas e inclusión en la última década. Eso es importante. Estamos observando esta última década. Los hallazgos demuestran que el estudio de estas categorías ha ido en evolución. Por eso es que observamos que todavía sentimos un hilo más de inclusión educativa, más hacia las discapacidades o necesidades educativas, pero tenemos una tendencia y tiene que ir más esa tendencia a la educación inclusiva en donde sea para todos y para todas por igual. Y desde la perspectiva bibliométrica se pudo constatar que la mayoría de los documentos seleccionados responden a las bases de datos que recopilan información en Iberoamérica, ahí donde se concentra la mayoría de los estudios que se están realizando. Por supuesto, la gestión educativa para la inclusión es importante seguir haciendo más investigaciones que orienten el papel del centro educativo en la atención de la diversidad y el rol de quien lo lidera. Eso es importantísimo. Véanme que aquí el nivel de influencia determina muchísimo las características de ese centro educativo en materia de lo que es la inclusión como elementos fundamentales. ¿Para qué? Para promover la equidad, para la igualdad, la justicia social y sobre todo hay que tomar en cuenta que el liderazgo es dentro de la perspectiva educativa juega un papel fundamental. Y bueno, tal como lo indicó mi compañero al principio, pues agradecerle al proyecto de investigación que estamos en esta primera etapa de revisión y que arroja nos muestra esa serie de hallazgos importantes en materia del análisis bibliométrico que hicimos y análisis documental de estos artículos que hay que seguir trabajando en materia de gestión educativa en este proyecto y pues invitamos también a la comunidad universitaria para que sigan haciendo proyectos para poder ampliar más esta temática. Muchas gracias a todos y a todas. Y preguntas, por supuesto. Muchísimas gracias, doña Evelyn y don José Antonio. Pasamos a la sesión de preguntas. Aquí se las voy a leer. La primera pregunta dice, ¿cuáles serían las recomendaciones para la investigación en gestión educativa del tema de educación inclusiva? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, hay un campo muy amplio que se debe de ir abarcando en este momento en materia de gestión educativa. Por cierto, en vista de cómo lograr que ese gestor educativo, esa persona que está liderando el centro educativo, se convierta en un verdadero líder o lideresa, ¿verdad? Entonces hay que hacer más investigaciones si es que tenemos una tendencia más a ser directores desde el ámbito administrativo más que en el ámbito del liderazgo pedagógico, porque el liderazgo pedagógico determina muchísimo la calidad de toda la dinámica de enseñanza y aprendizaje que se genera en el centro educativo. Entonces hay que ir generando más investigaciones en esa línea y por supuesto ir midiendo también de qué manera se va involucrando y se va transformando también los procesos de transformación de lo que es de una inclusión educativa mostrada desde una perspectiva desde la rehabilitación hacia una educación educativa mucho más integral, tal como lo determina la UNESCO. Entonces hay que seguir trabajando en esas dos líneas, pero articuladas también con la gestión, ciertamente. No sé, mi compañero. Bueno, y si no, pues si hay otra consulta. Sí, voy con la segunda pregunta. ¿Por qué es importante que las personas gestoras educativas aborden en su práctica el tema de la inclusión, de la educación inclusiva? ¿Por qué es importante? Porque debemos de entender que la comunidad educativa se ha observado y le ha delegado prácticamente la tarea de la inclusión en el docente.
El padre de familia muchas veces es aquel que lucha para que se incluyan a sus hijos, a sus hijas dentro del sistema de una manera mucho más integral. Y los docentes tienen ciertamente esa tarea. Pero el director o la directora, la gestión propiamente, no es solamente enfocarse en la persona que tiene que llevar a cabo toda la dinámica de la administración y el liderazgo que debe ejercerse a nivel institucional, sino que es esa persona que promueve espacios de colaboración. Es decir, las acciones en materia de inclusión educativa deben de ser definitivamente integrales. ¿Y qué significa integrales? Que yo debo de participar, que yo también debo de externar mis percepciones, que debo ponerlas en práctica con mi comunidad para que todos tengamos un mismo sentido. Y es importante rescatar que la misión y visión institucional son no solamente debe ser comunicada por el gestor, sino que debe ser modelada por los gestores educativos. Hay que ver a aquellos gestores y aquellas personas, directoras y directoras, que demuestran que se comprometen con la diversidad en todo su máximo sentido de la palabra. Cuando esto sucede, la institución crece y además se rompen paradigmas porque hay un sentido de influencia. Por eso el liderazgo es fundamental en estos procesos.